Pero hoy vamos a hablar sobre tres realidades diferentes del pecado en las tres cruces. Yo sé que hoy todos están festejando la resurrección de Cristo y gloria a Dios. Nosotros somos el resultado del que Cristo resucitó. Y la gracia en la resurrección de Cristo es que los que han recibido la vida de Cristo, vivan en novedad de vida. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar sobre las tres realidades diferentes del pecado en las tres cruces. Espera poco. No es tres cruces de Montevideo, no estoy hablando de la terminal de Montevideo. Estoy hablando de las tres cruces que subieron en el Gólgota, en el lugar llamado también Calavera, en el día que Cristo, nuestro Señor, fue crucificado. Y para eso vamos a abrir Lucas 23, a partir del 32. Quise ser breve, pero ustedes saben que mi brevedad es... No voy a hablar algo raro, voy a hablar algo que todos los días hablamos, que todos los que ya tienen unos cuantos años ya saben, pero nunca de más que la palabra de Dios vuelva a golpear en nuestros corazones, porque siempre el Espíritu de Dios trabaja en ella. Lucas 23, 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, y este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios tú, estando en la misma condición, en condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén y amén. Y acá, hermanos, vemos que el texto nos habla de los últimos momentos de nuestro Jesús. Momentos que fueron profetizados desde el Edén, desde cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado. Allí vemos Dios proveyendo la salvación de la humanidad. Ahí vemos la realidad de Jesús crucificado entre dos malhechores. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Y uno dice: ¿pero qué tiene que ver ese título? Tres realidades en relación al pecado en las tres cruces. Sí. Ahora vamos a ver cómo el texto nos hace ver que los tres murieron distintamente
al pecado. Había 3 cruces, pero 3 realidades totalmente diferentes al pecado. 3 realidades diferentes al pecado. Uno, un malhechor murió. Presta bien atención, eso se llama preposición, ¿no? Un malhechor murió en pecado. Otro malhechor murió al pecado. Y un inocente, Cristo, murió por el pecado. Son 3 preposiciones, pero 3 cruces. Los 3 fueron condenados, los 3 fueron crucificados. Pero escuche, esas pequeñas preposiciones acá, en, al, por él, tienen un gran abismo de diferencia entre ellos. Son 3 realidades distintas. Esas 3 realidades son los que existen y lo que separan la raza humana. No creas que habrá 4. No crea que habrá 4. Habrá solamente esas 3, mejor dicho, 2, porque en la tercera, el de Cristo, solamente Él podía hacerlo. Pero los primeros 2 malhechores son representados por la raza humana. Y como malhechor que somos todos, o vamos a morir en pecado, o vamos a morir al pecado. Vaya pensando bien esta mañana, ¿cuál eres de estos 2? Primero vamos a hablar sobre el malhechor que murió en su pecado. En el libro de Romanos, hermanos, nos muestra claramente la condición de todos los seres humanos. De todos los seres humanos, sin excepción ninguna. Y en el libro de Romanos había montones de religiones que se creían, incluso el judaísmo, que creían que adoraban al Dios. Y Pablo viene, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no hay un justo, ni uno siquiera. Todos pecaron y destituidos son de la gloria de Dios. Todos los que vinieron después de Adán y Eva estaban muertos en sus pecados, destituidos, separados de la gracia y de la comunión con Dios. No había obras, no había portarse bien, no había yo no mato, no asalto, hago las cosas bien, ayudo fulano, no había. El pecado no es lo que tú y yo hagamos, el pecado es lo que somos. El hombre no es pecador porque peca, el hombre peca porque es pecador. ¿Me entienden, no? El hombre peca porque es pecador, porque en su ser, en su composición espiritual después de la rebelión en el Edén, toda la raza humana cayó en pecado. Ese maldito virus que nos transmitieron Adán y Eva vino a toda la raza humana y todos nos tornamos pecadores. Pablo a la iglesia de Éfeso escribe esta realidad a la iglesia que fue rescatada, que fue transformada por el poder de Dios, y dice, y Él os dio vida. Pero ¿de qué vida está hablando Pablo? Vida espiritual, pues todos estaban muertos en relación a Dios, todos vivían en sus caminos, según sus pensamientos, según sus preceptos, según sus voluntades, hasta que fueron alcanzados por la gracia de Dios. Y Pablo le dijo, todos estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo el molde. La palabra conforme es el molde de este mundo,
siguiendo las corrientes de este mundo, conforme en el molde del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, en los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. ¿Qué tenés que hacer tú para vivir en tu pecado? Seguir como estás. Seguir como estás, viviendo como estás, creyendo que... Y esto sin saber cómo naciste y para qué naciste y hacia dónde estás dirigiendo. Vivamos en el molde de este mundo. Vivemos la plenitud del pecado. ¿Y cuál es la plenitud del pecado? Es lo que Satanás quiso engañar a Adán y Eva. Tú puedes ser Dios. Tú puedes decidir lo que hacer de tu vida. Tú puedes decidir adorar al Dios que te gusta a ti. Como dijo Juan Calvino, cualquier Dios que no cumple con los requisitos de la palabra es un ídolo. Ponele el nombre que quieras. Ponele Jesús, ponele Dios, ponele lo que quieras. Solamente podemos adorar a Dios cuando nos sometemos a sus enseñanzas y a su palabra. Y esta realidad de que vivíamos en pecados es la realidad de toda la humanidad. La expresión muerto en pecado se refiere a la condición espiritual. Por más que tú en tu corazón sientes que amas a Dios, hay un problema dentro de ti que hay que ser solucionado. Por más que te consideras religioso, por más que tú crees que amas a Dios, si no soluciona el tema del pecado, morirás en tu pecado y irás eternamente a la perdición eterna. Esa condición espiritual se describe con una muerte, una separación. Por eso Dios, cuando le dijo a Adán y Eva, el día que come de ese árbol, morirá. Adán y Eva comieron y siguieron vivos físicamente, pero murieron internamente, espiritualmente, entre ellos y Dios. ¿Y qué hicieron? Escondieron. ¿Y qué hicieron? Intentaron tapar su vergüenza. Y eso es el pecado de la raza humana, que sin Dios siempre estamos intentando nosotros tapar nuestra espiritualidad totalmente hundida, sumergida en pecado. Eso en los mejores casos. La humanidad que está muerta en pecado actúa de la misma forma de este malhechor. Por eso esos dos malhechores, hermanos, representan la raza humana. Y este que murió en pecado representa la humanidad que está muerta en sus pecados. ¿Y qué hace la humanidad que está muerta en sus pecados? Permanentemente están ofendiendo a Dios. Ay, hermano, pero yo ni siquiera, tu propia vida ofende a Dios. Tu propio pensar. Pero yo me comporto bien. No se trata de comportarse bien. Se trata de someterse al Dios de los cielos y de la tierra, que ha dado el aliento de vida para ti. Entienda eso. No se trata de portarse bien o no. Cuando quieres ver si te comportes bien o no, compárate a Jesús. Y ahí te darás cuenta cuán profundo es el pecado en ti. Ese ladrón representa la humanidad distante de Jesús, o los religiosos en sí, que se consideran justos a sí mismos por su religión, ese pecador injuriaba a Jesús. Y en los mejores de los casos, ¿qué le decía? No solo lo injuriaba, pero en los mejores casos, ¿qué le decía? Bájate ahí, sálvate a ti, a mí. Es decir, los religiosos
Los religiosos en las mejores condiciones, lo que le importa es salvar su pellejo. Así se dice. En las mejores condiciones. Por eso, hoy de mañana temprano me mandaron un video en un país, crucificaron a uno pobre. Y mientras lo levantaban en la cruz cayó y se desplomó. Dios necesita, Jesús murió para que tenemos que crucificarnos. No. Jesús murió para que tu vida pueda ser transformada. Entonces ese malhechor que murió en su pecado representa una humanidad que quizás busca a Dios, pero para sus beneficios. Quizás busca a Dios para que Dios le haga lo que ellos quieren. Y en esto viven la realidad plena del pecado en sí mismo. Por eso Pablo, el hombre que perseguía a la iglesia, al encontrarse con Cristo, ¿qué dijo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que la vivo ahora, voy a vivirla en Cancún. Voy a vivirla en fiestas. No, voy a vivirla en la fe del Hijo de Dios, el cual por mí murió y se entregó su vida. Entonces ese ladrón, hermano, representa la humanidad que injuria a Dios con sus hechos, con sus pensamientos, con sus corazones, que ofende a Dios con sus actitudes. Solo el hecho de no volverse a Dios, reconocer su soberanía y hincarse delante de su gloria, ya están injuriando y ofendiendo a Dios. Y esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Ese ladrón de la cruz murió en su pecado porque vivió en su pecado. Y quizás alguno puede pensar, hermano, ¿alguien puede no pecar? No. El tema no se trata si pecamos o no. El tema es si estás viviendo en el charco del pecado. Si Dios para ti es alguien extra. O si Dios es el centro por lo cual guía tu vida. Y ese ladrón de la cruz, hermano, era exactamente lo que vivía y lo que quería vivir en su propio pecado. Y quería zafarse para seguir viviendo en su propio pecado. Pablo demuestra que el pecado tiene agarras. Jesús dijo, el que comete pecados es esclavo del pecado. Sin la gracia de Dios, el pecado te domina. El pecado esclaviza tu mente, tus emociones, todo tu ser. Por eso el cristiano cuando se encuentra con la gracia, ya tiene todo. El hombre que tiene a Cristo tiene todo, no necesita nada. No necesita nada. ¿Por qué? Porque allí, en lo profundo de tu ser, Cristo entra y sana la profundidad de la distancia de tu corazón de Dios, que es la muerte espiritual. Pablo dice, yo soy carnal. Hablando de la vida del pecado, cómo esclaviza, cómo la fuerza del pecado domina al ser humano. Y dijo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo lo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, Pablo está diciendo, yo sé que en mi carne no mora el bien. Si te consideras bueno, santo, escuche, Pablo está diciendo que en mí, en ti, no habita el bien. El bien que hay en nosotros es la gracia de Dios, nada más. Por más que quieras hacer obras. Por eso Efesios dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo en un momento dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios, no por mi mérito, no porque soy bueno, no porque mi corazoncito es mejor que los otros. No, es porque fue alcanzado por la gracia de Dios. Entonces, si lo que yo no quiero hago y lo que quiero hago, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, el pecado que me domina, que te domina.
Y Pablo da un grito miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo llega a esa condición porque se da cuenta de que no puede dominar el pecado en sí. Pablo en las mejores condiciones confesaba su pecado el domingo y el mismo domingo ya estaba pecando, ya estaba viviendo en pecado. Y eso es lo que hace la religión, te hace tener la conciencia tranquila de que cumplí un rito, pero no hay transformación. Por eso Jesús le dijo a Nicodemos, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Porque si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios, por más religioso que seas. Pero Pablo nos da la solución en el mismo Romanos. Gracias a Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Pablo se da cuenta de que hay un poder dentro de mí que me lleva a pecar, que me lleva a pensar mal, que me lleva a estar totalmente desalineado a Dios. Pero Pablo dice, gracias a Dios por Cristo Jesús. Y este Cristo Jesús que vino, entró, transformó mi ser, alineó, no solamente alineó, sino puso mi vida dentro de marcos de su propia gracia. Porque aquel que empezó en mí y en ti la buena obra, si realmente hemos muerto al pecado, Él cumplirá su propósito en mí de poder crecer, fortalecer, vivir una vida cada vez más santificada a Dios. Y esta es la signa de los hijos de Dios. Pero también tenemos otro malhechor que murió al pecado. Y hermano, dos letras cambian radicalmente. No solamente la vida del ser humano, sino su eternidad. Escuche, mi hermano. O quien nos escucha. Nuestra vida será 60, 70, 80 años, lo máximo 90 años, pero hay una eternidad que nos espera. Piensen esto, hay una eternidad que nos espera. Y esa eternidad hoy podemos entrar en ella. ¿Por qué? Porque ya estamos en la eternidad. Ese niño que nació, que está allá con su padre, ya está en la eternidad. Al nacer, ya entró en la eternidad. Tendré esa corta vida acá, en lo máximo 80, 90 años. Y después seguirá una eternidad que no tendrá fin. Por eso es bueno pensar esta mañana en tu eternidad, porque esto es lo que vale. Porque Jesús mismo dijo que aprovecha al hombre ganar el mundo entero, que aprovecha, tú tenés montones de historia, tu biografía desparramada por el mundo entero y tu eternidad totalmente perdida en sufrimiento eterno. Este malhechor murió al pecado. Es el malhechor que estaba a su derecha. Y voy a aclarar acá, por favor, para que nadie piense que yo estoy hablando de política, porque cuando hablo de izquierda y de derecha, lamentablemente hoy cuando uno habla tenemos que aclarar eso. Eso no tiene nada que ver con política, sino de realidad eterna. Y ese malhechor que estaba a la derecha de Jesús, estaba en la misma condición de este malhechor. Estaba en la misma condición, los dos eran malos, los dos tenían su justo juicio. Los dos fueron condenados porque merecían estar en la cruz. Estaban en pecado, en esclavitud, bajo el dominio del maligno. Conscientes o inconscientes, están bajo el dominio del maligno. Pero su muerte fue totalmente diferente de ese primer malhechor. Su muerte fue totalmente diferente. Allí en agonía y dolor. Allí en agonía y dolor. Y este hombre miró hacia Cristo. Este hombre miró hacia Cristo. Percibió la gracia de Dios que estaba derramada sobre toda la humanidad en Cristo Jesús. Allí,
de tan poco espacio que tenía de Cristo, tanto como el otro, allí reconoció la gracia de Dios. Demostró en pocos segundos el evangelio completo en su vida. Por eso, si tenés familiares que no son salvos, amigos que no son salvos, hijos que no son salvos, esposa o esposos, ore más por ellos, porque el poder de Dios actúa tan eficazmente que ningún ser humano puede hacerlo. Allí en la cruz, en el momento de mayor agonía, ese hombre vivió el evangelio pleno. Manifestó en sus palabras y en sus hechos el evangelio total de Cristo Jesús. Reconoció su estado miserable. Reconoció su estado de pecador. Reconoció su estado de malhechor. Reconoció que estaba en pecado. Reconoció que merecía ser condenado. Reconoció la inocencia de Cristo y le dijo: hombre, nosotros estamos acá porque merecemos. Este hombre justo no hizo nada para ser crucificado. Reconoció la grandeza de Cristo. Reconoció la inocencia de Cristo. ¿Por qué? Porque la fama de Cristo era desparramada por toda la nación de Israel y los países vecinos. Reconoció que solo Cristo puede salvarlo. Así como Agustín dijo que era imposible que alguien resucitara de los muertos, ese hombre, alguien quizás puede decir que estaba delirando pidiéndole a Jesús que lo salvara. Pero ese hombre conocía la realidad de que la muerte no es el fin. Ese hombre sabía que la muerte no es el fin. Y ojalá que tú y yo en esta mañana podemos reconocer que la muerte no es el fin. La muerte es el comienzo de una eternidad. La muerte es el comienzo de una eternidad, o con Dios o sin Dios. O en la gracia de Cristo o sin la gracia de Cristo. ¿Y qué hizo ese hombre? ¿Qué hizo ese hombre? Clamó: Señor, recuérdate de mí al entrar en tu reino. Qué preciosa gracia. Qué maravillosa gracia allá. ¿Qué nos enseña ese hombre? Que nadie puede justificarse delante de Dios. Y lamentablemente a veces nosotros vemos: ay, porque yo sufrí, ay, porque nací pobre, ay, porque abusaron de mí, ay, porque hicieron esto. Ese hombre en profunda agonía y dolor reconoció la abundante gracia de Dios, y esa gracia de Dios lo alcanzó allí mismo. Nadie puede justificarse. Las justificativas, ¿sabe qué son? Medio del propio pecado. Medio del propio pecado. Y ese hombre escuchó las frases más gloriosas que se puede oír. Cuando vayas y confesar al cura, ahí vas a poder entrar conmigo. Así le dijo Jesús. Cuando pasas unos 3, 4, 5, 6 meses en el purgatorio, se hacen misas por ti, te prenden velas y se hace no sé qué, te vas a estar conmigo en el cielo. ¿Fue eso lo que le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la pregunta es: si te toca hoy, morir. Yo sé que ninguno de nosotros hoy tiene plano de morir, excepto yo. Cada vez que me despierto digo: Señor, quizás es el último día. Dame gracia. Y lo digo, y siempre lo repito. Y no para vivir pesimista, no, para vivir realista. Porque si vivimos la realidad, no nos decepcionamos, no nos hundimos. Y por lo contrario, crezcamos y vivamos una vida cada vez más abundante con Dios. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué gloriosa esperanza escuchó este hombre. Qué gloriosa esperanza escuchó ese hombre. Y ahí nos hace ver que la salvación no es producto de hombre. La salvación no es obras
que tú y yo podemos hacer. La salvación es únicamente la revelación de Dios al corazón del ser humano. Por eso Jesús, Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede ser? Y esto explícame. Yo como líder religioso sé que las cosas espirituales 2 más 2 son 4. Jesús le dijo, no, con Dios 2 más 2 no son 4. El que ha nacido del Espíritu es como el viento, sopla, no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es el que ha nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu es que él nace de parte de Dios. Escuche, es el milagro más glorioso y único que existe bajo el cielo. Eso, para mí, el milagro más sublime que existe es el nuevo nacimiento. Es un hombre pecador, es un hombre que no quiere a Dios, un hombre vive a su manera, de repente se le alumbra y comienza a decir, Dios, te necesito. Comienza a ver su miseria, comienza a ver su estado, comienza a ver su condenación, pero comienza a ver también la gracia que está en Cristo Jesús y comienza a caminar agarrado con la mano de Cristo en esta vida mientras viva. Este es el milagro más grande. Esto es el milagro más grande. Por eso si quieres orar por tu familia, ore para salvación. Trabaje para la salvación de tu familia. No que tú o yo vamos a salvar nuestra familia, sino tú y yo podemos ser intercesores delante de Dios por nuestra familia. ¿Por qué? Porque lo que más vale en tu familia que tú puedes salvarlos y llevarlos contigo al cielo. Son los únicos que podemos llevarlos al cielo. No desperdiciamos, amados hermanos, nuestros tiempos. Escuche, trabaje, esfuerce, vaya a pasear, pero dele la preeminencia a Dios. Trabaje para las cosas eternas que permanecen. Por el amor de Dios, los afanes, hemos hablado el miércoles repasado, los afanes son los medios legales que nos sacan de la visión de Dios para perder plenamente la misión que tenemos para vivir en esta tierra. Entonces enfoquémonos, hermanos amados, en Dios para que podamos realmente vivir una vida que valga la pena. Por eso Romanos mismo dijo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, ya no vivemos más en el pecado, pecamos, pero ya no estamos en el charco del pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Cuando te alumbra Cristo y reciba su vida en ti, automáticamente el Espíritu Santo te injerta, te amalgama a Cristo, te torna parte de su propio cuerpo místico espiritual. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios, así también nosotros debemos andar en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en las de su resurrección. Sabiendo y esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Y ese hombre, a pesar que murió y su cuerpo fue dilacerado, hubo un muerto mayor que este cuerpo de carne, que es el hombre interior en Adán. Ese hombre interior en Adán murió en Cristo Jesús para que podamos vivir la vida de Jesús, resucitar para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Voy a adelantar. Pero también tenemos al inocente Cristo que murió por el pecado. Y esa es la clave. Y esa es la clave no solamente entre esos dos malhechores. Él es la clave de toda la humanidad. Escuche, es el único que dividió la historia en dos. Cuando escribimos 2023, ¿qué estamos poniendo? 2023, después de Cristo. Creya o no creya, cada vez que tú pones la fecha, tú estás reconociendo a Cristo. Él dividió
la raza humana en dos y la dividirá. Y más adelante vamos a ver. Desde la caída del Edén, hermano, Dios profetizó que vendrá la simiente de la mujer. Y lamentablemente dicen que la simiente de la mujer es María. María era mujer como tú y yo, bienaventurada porque vino de ella Cristo. Pero su bienaventuranza fue por Cristo. El poder, la semilla, lo que Dios proveyó no fue María, fue Cristo. Fue Cristo. Esa es la ceguera del pecado que nos saca de la plenitud del centro de Dios y nos lleva a mirar a los hombres. Y hoy tenemos una religión que se llama cristiana que más adoran a María que adoran a Cristo. Y eso es la afrenta más grande a Cristo. Isaías dice que Dios miró a la humanidad y vio que a nadie podía salvar, pero su propio brazo le trajo la salvación. Su propio brazo. Dios mismo al ver el pecado, Dios mismo ya proveyó la solución del pecado en su Hijo Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, Efesios 1:7. Y por eso Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque está escrito, maldito todo aquel que fue colgado en la cruz. Escuche, cuando tú escuchas, la cruz era mi lugar, no era tu lugar. En muchos lugares dicen la cruz era mi lugar, Jesús tomó mi lugar. No, Jesús no tomó tu lugar porque tú podías ser crucificado y tú ibas a ser perdido eternamente. La cruz no era medio de salvación. Cristo que murió en la cruz y que no podía morir. Que no podía morir. ¿Por qué? Porque era justo. En el Edén, el hombre murió y no podía morir porque era justo. Pero por la desobediencia y por la libertad que Dios le dio, murió espiritualmente para con Dios. Y murió legalmente delante de Dios por su pecado. Pero Cristo, el justo, que vivió en justicia, no podía morir. Porque la muerte era la paga ¿de qué? Del pecado. Y Cristo no tenía pecado. Pero Él mismo se hizo pecado por ti. Por eso al teólogo, cuando te hacen la pregunta, Dios puede hacer una piedra que Él no puede levantar. En la historia y en la teología, sí, Dios hizo una piedra que no pudo levantar para salvar a la humanidad. Es decir, Dios que no podía morir y Él mismo se despojó a sí mismo. Tomó forma de hombre, habitó como hombre, vivió como hombre, sin pecado, para morir en la cruz, donde no podía morir. Y en esto se tornó el medio de justicia, de salvación de todos aquellos que vienen a Él para salvarse. ¿Me entienden? Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios para que por Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a todos nosotros, a fin de que por la fe recibísemos nosotros la promesa del Espíritu. Por eso, hermano, y Él mismo dio su propia vida, humillando al punto más bajo, para salvar a todos aquellos que por Él vienen a Dios. ¿Y cuántas veces necesita Jesús hacer su sacrificio? Una sola vez. Una sola vez. Y lo dice claramente Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, y Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, por medio de su muerte justa, por medio de su muerte justa, destruyó el que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Entonces entienda, tú no podés salir de las garras de Satanás consciente o inconscientemente, a no ser por el poder mayor de Cristo Jesús. No hay solución más que Cristo Jesús. No hay remedio más que Cristo Jesús.
Y Pablo describe esta victoria que Cristo conquistó en la cruz, cambiando nuestra identidad. Y asimismo cambiando nuestra dirección. ¿Sabe? ¿Sabe que en Cristo cambiamos de dirección? En Cristo ya no estamos más en el reino de las tinieblas. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, escuche, si tú vives como cristiano atemorizado, entienda, ya no estás en el reino de las tinieblas y Satanás no tiene potestad sobre ti. Pero tenés que vivir una vida santa. Tenés que vivir una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque aunque eres liberto del reino de las tinieblas, Satanás intenta siempre encontrar tu debilidad para hacerte vivir una vida cristiana en desgracia. Porque los únicos que pueden vivir en desgracia son los cristianos que tienen la gracia, pero viven a su manera y pierden la gracia en vivirla y comienzan a vivir en desgracia. Espantoso. Imagínate que tenés todo en tu casa y tu hijo está comiendo de la basura de la calle. Eso es lo que Satanás hace en los hijos de Dios. Por eso Jesús nos dijo, velad y orad, velad y orad. Y la vida cristiana es velar y orar, estar centrado en Cristo, estar ocupado por Cristo y con Cristo, para no vivir una vida totalmente enredados en nosotros mismos. Porque esto es lo que Satanás quiere, sacarte la mirada de Cristo para mirar a ti, para mirar a tu trabajo, para mirar tu casa, para mirar lo que necesitas, para mirar tus defectos, para mirar tu enfermedad, para mirar y para hundirte y hundirte y hundirte y hundirte. Y Jesús dijo, puesto los ojos en Él, en mí, en Cristo. Pedro dice en 1 de Pedro 2:4, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Tus pecados y mi pecado fueron llevados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en el pecado, vivimos la justicia de Dios, y por sus heridas todos fuimos sanados. Allí, amados hermanos, en la cruz, allí en la cruz estaba Cristo. Allí en la cruz Dios estaba reconciliando consigo al mundo. La pregunta es, ¿te has reconciliado con Dios? La pregunta es, ¿te has reconciliado con Dios? Si te has reconciliado con Dios, deberías completar la palabra de Pablo. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué decir? ¿Te reconciliaste con Dios? Sí. ¿Buscas llevar la palabra de reconciliación a otros? No. Entonces evalúe si recibiste la reconciliación con Dios. Evalúe. Y hermano, lamentablemente tenemos que volver a predicar esa verdad en las iglesias, porque muchos dentro de las iglesias están muertos sin Cristo, están muertos en sus pecados. Vienen a Cristo solamente para beneficio. Vienen a Cristo solamente para alcanzar sus objetivos. No le importa la santidad, la vida nueva, adorar a Dios, vivir para Dios, caminar como Dios, identificarme con Dios, predicar la salvación de Dios. No le importa. Lo que quieren ser beneficiados con Cristo. Y esto es terrible. Cristo expió una vez para siempre el pecado, dando su propia vida por el pecado. Por eso no tenemos justificativa. 1 de Pedro 3:18 dice, porque Cristo también padeció. ¿Cuántas veces padeció Jesús? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivo en el Espíritu. Nadie puede salvarnos del pecado. Nadie. Todos nos espera la muerte y el juicio. Entienda que después, la Biblia lo dice claramente, que después de la muerte no hay
otra alternativa. Más que, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, lo puse acá, de manera que está establecido. Es una orden. No busque otra fórmula. Si los religiosos te dicen que hay otra fórmula, están mintiendo, están hablando herejía. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los... ¿Para salvar a los? ¿Lo espera? ¿Lo espera a Cristo? ¿Tu vida refleja realmente que lo espera? ¿Tus palabras a diario reflejan realmente que lo espera? ¿Tus hechos reflejan realmente que lo espera? Que Dios nos alumbre, hermanos. Que Dios nos alumbre. Por eso, entienda que no hay más que una sola muerte después de esto el juicio. Ahora, qué glorioso es aquellos que murieron al pecado, escuchar las palabras que dicen ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso merece una gloria. Ninguna condenación hay para los Cristo Jesús. Que si tú moriste al pecado, si tú entregaste tu vida a Cristo, si Cristo hoy es el sello de tu vivir, no hay una condenación más para ti. Morirás y irás gloriosamente a la presencia de Dios. Y eso es la gloria, esa es la esperanza del cristiano. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y eso parece global, pero lamentablemente su efecto no es global, porque sabemos que ni todo el mundo recibe la dádiva de Dios en Cristo Jesús. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque estás en pecado, estás en la vida de pecado. Estás en la vida de pecado y cada aliento que tú das es un paso más hacia el juicio de Dios. Entienda eso, hermano, por el amor de Dios. Por eso no salgan esta mañana de ese lugar sin resolver tus problemas espirituales con Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y tú dices, mi hermano, yo mira, con ese día estoy viviendo en plena luz. Luz que temprano o tarde va a desaparecer. Pero dentro de ti, ¿hay luz o tinieblas? Haces examen de sangre y vas al médico. ¿Cómo vas? ¿En paz o con miedo, temblando? Si el médico te da pocos días te queda, ¿irás en paz? ¿O venir corriendo, desesperando por toda parte para que Dios te añade un poquito más de vida? ¿Cómo vivirás? Por supuesto, nadie de nosotros quiere morir. Pero si Cristo es la realidad de tu vida, ya sabes, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz, y esa paz y esa comunión que el Espíritu Santo hizo con nosotros, separando el pecado que nos separa de Dios y nos unió con Él en plena comunión espiritual, eterna, inseparable. Allí, hermanos, en la cruz,
Allí en la cruz, no sé si se ve bien, allí en la cruz se cumplió la profecía de Dios que en el Génesis Dios mismo prometió. Ella, la serpiente, te morderá el calcañar, pero tú la aplastará la cabeza. Y allí se cumplió, pero no solo se cumplió, sino allí se cumplió. Allí nosotros vemos a Satanás destronado, al mundo de las tinieblas roto, vencido. Pero no solo esto, sino vemos que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra ti, contra mí, quitándola de en medio y la clavó en la cruz y despojando los principados, que es decir, todo el poder de Satanás y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Por eso Pablo dijo, lejos de mí gloriarme a no ser en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo, la que era vergüenza y dolor para ti y para mí, fue el medio de salvación. Para ti y para mí fue la plenitud de luz, la resurrección de los pecados y de la muerte y de la ceguera, y nos hizo entrar a la gloria eterna junto con Él en luz. Pero no solo esto, hermanos. Entonces hubo una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de Dios día y noche. En la resurrección de Cristo, Satanás perdió totalmente su potestad, su autoridad. Por eso Jesús, cuando resucitó, dijo, todo poder me ha dado en los cielos y en la tierra. Todo poder. Entonces, escuche. Si tenés que temer algo, tema con reverencia a vivir conforme a Cristo, a rendirte a Cristo. Me impresiona la gente, a veces tienen miedo, qué sé yo, me acuerdo que en Uruguayana teníamos un vecino que le ponían ahí en la calle, qué sé yo, una cosa así con choclo y con pollo muerto y con cachaza, no sé cómo le dicen en español. Y tenía miedo incluso de pasar y no sé qué hacía, ponía la cruz y ponía velas y qué sé yo. Ningún poder más tiene sobre ti si estás en Cristo Jesús. Cuide de no desobedecer a Cristo, porque eso es lo peor que te puede pasar si eres cristiano. Y ellos, ¿qué son ellos? Nosotros, los cristianos, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. La muerte de Jesús es tu victoria y mi victoria. La sangre de Jesús es la propiciación de tus pecados y mis pecados. Y hermano, escuche, te dije que en la primera imagen, Jesús entre dos malhechores dividió la humanidad, y esa realidad volverá a ser en la segunda venida de Cristo. ¿Sabes? En la segunda venida de Cristo volveremos a ver toda la humanidad siguiendo estos mismos destinos de estos dos malhechores. En la venida de Jesús, de vuelta, la humanidad será separada. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Diré a los cabritos, los que están a mi izquierda. Disculpa a los que están a mi izquierda. Diré, apartaos de mí al fuego eterno. No hay otro medio. No soy buencito. ¿Sabe cuál es? El apartaos de mí. Cristo no transformó sus vidas. Y esa gente acá que va al fuego eterno no es porque era mala, sino porque rechazó la gracia en Cristo Jesús. No es porque era mala, sino porque creyeron que podían vivir sus vidas a su manera. No porque eran malas, sino porque vivieron sus vidas como Satanás quiere. Viva como Dios. La pregunta que te digo, ¿tú vives como Dios o tú vives para Dios? Y es una pregunta seria. ¿Tú vives como Dios o tú vives para Dios? Y la otra pregunta, si vivís para Dios, ¿se ve en ti esto? ¿Hay rastros? ¿Hay marcas?
los más cercanos tuyos ven que tú vives para Dios. Y hermano, eso es el mensaje más serio que tenemos que pensar. Eso es el mensaje más serio que debemos de pensar. Y Jesús mismo lo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Está hablando en la segunda venida de Jesús que estamos esperando. Y con todos sus santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y en otro versículo dice que toda rodilla delante de él se doblará. Tú puedes escapar acá. Tú puedes salir de acá. Tú puedes estar sentado acá y tu pensamiento está años luz lejos de acá. Pero temprano o tarde, un día, toda rodilla se doblará delante de él. Ojalá que tú seas de los que van a estar con él. Porque los que van a doblar toda rodilla delante de él son los que no le reconocieron. Son los que murieron en su pecado. No son los que murieron al pecado. No son los que murieron al pecado. Y hermano, acá dice, y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La pregunta es corto acá. La pregunta es, ¿cuál de estos dos te identificas? ¿Con cuál de estos te identificas? ¿Con cuál de los dos te identificas? ¿Tú vives en tu pecado o morriste a tu pecado? Y esto tú tenés que pensar en esto. Tú tenés que pensar en esto. Y entienda que el que murió en el medio, Cristo, es la solución para que tú no mueras en pecado. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único intermediario entre Dios y el hombre. Entonces, en esta mañana, como estás así, cierra tus ojos y piensa conmigo. Reflexiona conmigo. ¿Vives en pecado? Tú quizás no sabes responder, pero la pregunta más correcta, ¿Cristo solucionó tu pecado? ¿Cristo perdonó tu pecado? ¿Cristo es una realidad viva en tu vida? Así como el malhechor que murió, que estaba sufriendo, le dijo, Señor, yo merezco. Y ese es el evangelio, que tú reconozcas tu estado de pecador perdido. Reconozca que tu lugar de verdad era la muerte. Pero cada día que tú estás respirando es una gracia de Dios para que tú puedas alcanzar la salvación en Cristo Jesús. No vayas de este lugar sin que tú lleves tu corazón a Dios. Yo no puedo decidirlo por ti. Yo no voy a forzarte a decidir por ti. Pero yo quiero decirte, si la muerte te golpea hoy, ¿cuál será tu destino eterno? ¿Cuál será tu destino eterno? Dos ladrones, dos malhechores, en medio, al lado de Jesús, tan cerca uno del otro. Uno murió en agonía, en sufrimiento, en amargura, en tristeza, en rabia, injuriando. Y otro, aún con dolor, miró para Cristo y le dijo, Señor, acuérdate de mí al entrar en tu reino. Y hoy tú puedes hacer lo mismo. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Hoy tú puedes mirar hacia Cristo y decirle, Dios, yo soy este hombre pecador. Quizás no estoy en la cruz, pero yo soy muerto. Yo estoy muerto en mi pecado. Y que tú puedes decirle, Señor, sálvame. Dios, perdóname. Dios, transfórmame. Y dame tu gracia, porque Dios se ha acordado de ti en esta mañana al traerte el mensaje de salvación. Oramos, voy a orar. Y tú puedes hacer la oración en tu propio corazón si realmente has entendido lo tan importante y emergente de estar vivo
en pecado sin Cristo. Oh Dios de toda gracia, en nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, oyendo tu palabra, somos conmovidos de estas 3 cruces que se levantaron hace 2000 años y que representaban la humanidad en sí misma. Porque nada cerca tuyo se hace por casualidad. Y allí mismo, Señor, vemos cómo la humanidad dividida te injuria y busca su propio provecho. Pero vemos aquellos que son iluminados por tu gracia, se inclinan delante de ti reconociendo su estado de miseria y de pecado. Y no le queda otra cosa más que clamar a ti por misericordia y por perdón. Oh Dios, bendiga a cada uno en esta mañana, Señor. Bendiga a cada uno de los que están acá y de los que nos escuchan. Señor, bendiga que tu Espíritu alumbra para que todos los que escuchan ese mensaje, Señor, mueren al pecado, no en pecado. Ya que tú en la cruz moriste y destruiste el poder del pecado que el ser humano tiene. Seguimos pecando, pero el poder del pecado ya no está sobre nosotros porque tú lo destruiste. Y en ti tenemos el perdón. En tu sangre tenemos la redención. Por medio de tu sangre tenemos la propiciación de nuestros pecados y podemos ir a ti en el nuevo y vivo camino que tú mismo abriste por tu propia sangre. Por eso los que son tuyos pueden entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en tiempo oportuno. Bendiga, oh Dios, cada uno en el nombre de Jesús. Y que sea una mañana de salvación, ya que tú mismo viniste a salvar y buscar los perdidos. Que haya, por el poder de tu Espíritu, convicción de vida, de pecado, y el camino hacia la restauración que solamente está en ti. Padre, en el nombre de Jesús, nos entregamos en tus manos. Que tu Espíritu siga obrando en nuestros corazones. A nosotros que te conozcamos, que podamos seguir viviendo esta realidad, muertos al pecado, gloriándonos en tu cruz y reflejando tu gracia por medio del mensaje de salvación que es el poder de Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén.